Hola, ¿qué tal? Hoy es el turno del título tercero. El título tercero tiene 4 capítulos. El primero, hechos grabados, responsables y contribuyentes. Ahí nos va a definir qué es lo que grava o lo que afecta a las mercancías, lo que los contadores conocen como el hecho generador. La introducción y la extracción de mercancías es lo que genera nuestras obligaciones en términos de comercio exterior en nuestro país. En el capítulo segundo tenemos 3 secciones: la afectación de las mercancías, las exenciones y la exención a nuestras excepciones. Tenemos un capítulo tercero que nos determina la base gravable del impuesto general de importación. Recuerda que el título tercero se llama contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias. Al hablar de la base gravable, la divide en dos secciones que tiene nuestro capítulo tercero. Sección primera del impuesto general de importación y sección segunda del impuesto general de exportación. Tenemos un capítulo cuarto que nos habla sobre la determinación y pago de contribuciones. ¿Qué vamos a ver en cada uno de nuestros capítulos? Bueno, en el capítulo 1 vamos a ver del artículo 51 y al 59 las obligaciones de manera general y las responsabilidades. Les decía yo, la afectación de las mercancías está en el artículo 52 y nos dice que la afectación está en la introducción y en la extracción, y que son responsables por la introducción y la extracción los agentes aduanales, los poseedores de la mercancía, los tenedores, los consignatarios, los remitentes en exportaciones, etc., salvo prueba en contrario. Les decía que no voy a ir de artículo por artículo, pero vamos a ver el artículo 54. El 54 establece las responsabilidades y las limitaciones a las responsabilidades de los agentes aduanales. Es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque muchos agentes aduanales lo que hacen para poder iniciar relación con ellos es mandarnos una carta, en donde nosotros la conocemos como la carta de encomienda, que dice de conformidad con el artículo 54, bla, 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 y siempre la firmamos. Pues resulta que al firmar esa carta nosotros nos estamos deslindando de muchas responsabilidades que le otorga el artículo 54. Si bien es cierto que el artículo 54 le da la responsabilidad al agente aduanal, también le quita mucha responsabilidad. Muchos de los usuarios del comercio internacional, y no es nada en contra de los agentes aduanales, muchos de los usuarios del comercio internacional creen que él es el que va a hacer todo y el responsable de todo, y siempre dicen: mi agente aduanal de esto, él dijo lo otro, él dijo esto. Pues sí, puede ser que sea cierto, pero a la hora de los trancazos es tu responsabilidad, de conformidad con el artículo 53 y también del 54. Si bien se llama responsabilidad del agente aduanal, el artículo 54, también te digo, no tiene muchas responsabilidades que tú crees que tenía. Hay que cuidarlas. El artículo 56 es el momento en que se considera que se realiza el hecho generador. El hecho generador, que me dijeron es la introducción o la extracción de mercancías, se da en el artículo 56. Los momentos en los cuales se considera que entra la mercancía o que sale la mercancía de manera general. También establece algo importante: todo lo que esté vigente, llámese impuestos, llámese regulaciones y restricciones no arancelarias, todo lo que esté vigente a ese momento del artículo 56 es lo que va a ser aplicable a nuestra operación. Otro artículo importante es el artículo 59 y 59A. El 59A, que es la transmisión del COBE a la importación y a la exportación, y el artículo 59, que nos habla de las obligaciones de los importadores, llámese importador en depósito fiscal o importador en temporal o importador en definitiva, dice importadores. Lo divide en 4, pero son más de 4 obligaciones. Una de ellas es tener control de inventarios. Todas las empresas que importan están obligadas a tener un control de inventarios en donde le digamos qué es nacional y qué es importado, y lo que sea importado debemos de comprobar en todo momento la legal estancia y tenencia de esa mercancía. También nos obliga a estar dado de alta en el padrón general, el padrón de importadores, o en los padrones sectoriales, llámese de importación o de exportación.
También obliga a dar de alta al agente aduanal el encargo conferido. También nos obliga a tener la hoja de cálculo y la manifestación de valor. Son obligaciones del artículo 59. Pasando al siguiente capítulo de la afectación, tenemos el artículo 60 que dice que se van a afectar las mercancías a la introducción y a la extracción. Nuestro artículo 61, ya de la sección segunda, nos habla de las exenciones de impuestos nada más, de arancel. El artículo 61 nos da todos los supuestos de mercancías que están exentas de arancel. En el artículo 63A tenemos una limitación que se estableció en los tratados de libre comercio sobre la devolución o el diferimiento de los aranceles, lo que conocemos como artículo 303 del TLCAN, 14 del TLQE y 15 del TLCA-ELC. Son restricciones a esa devolución, al drawback, y restricciones al diferimiento. Muchos de los usuarios de comercio exterior también dicen, el IMEX me sirve para diferir impuestos. Pues, ¿qué crees? Si tú importas productos no originarios del TLCAN, los transformas dentro de tu IMEX y los mandas al TLCAN, no te sirve de nada tu IMEX. Si hacemos lo mismo, no originarios de Europa, lo importamos, diferimos y lo mandamos a Europa, no te sirve de nada. Bueno, te sirve de muy poco. ¿Por qué? Porque estamos obligados a cumplir con el artículo 63A de la ley. Nuestro capítulo tercero es importante también conocerlo porque es la base para la determinación de nuestro arancel de importación o nuestro arancel de exportación. Tenemos dos secciones ahí. Uno para ver cómo se va a determinar el arancel a la importación, estoy en el artículo 64. Ese artículo 64 establece que la base gravable va a ser el valor en aduanas, nos enseña cuál es el valor en aduanas y nos dice que se va a ajustar en términos del artículo 65 y 66 de la ley, siempre y cuando se den un montón de circunstancias y condiciones, y este no es tema de valoración aduanera, así que no voy a abundar tanto. Sin embargo, del artículo 64 al 78, más o menos, nos va a definir cómo se establece la base gravable del impuesto general de importación. Y en mi artículo 79 nos va a decir la base gravable del impuesto general de exportación. Cambio de capítulo al capítulo cuarto, que comienza en el artículo 80 y termina en el 89, nos ayuda a determinar las contribuciones. Importantísimo conocer el artículo 81, y más si eres agente aduanal. Lo que va a hacer el artículo 81 es establecer las bases de cómo se va a declarar bajo protesta, decir la verdad, en un pedimento. Nos establece cierta información que dice el agente aduanal declara bajo protesta, decir la verdad, lo siguiente. De aquí yo quiero resaltar algo. El agente aduanal jura por nosotros importadores o nosotros exportadores. Entonces hay que ayudarle a que no jure en vano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la responsabilidad es de él al jurar, pero repercute en nosotros porque nosotros le dimos la información a ese agente aduanal. Por último, quiero platicarles sobre las rectificaciones a que se refiere el artículo 89 de la ley aduanera. Este artículo establece que las rectificaciones se pueden realizar antes del semáforo o antes del mecanismo de selección automatizada, se pueden realizar las veces que se requieran. Tenemos una regla que es la regla 611 de las de comercio exterior, que establece los requisitos para que podamos rectificar, o nos establece una condición que le pidamos permiso al SAT para que podamos rectificar. Las rectificaciones, pese a que en ley y en la misma regla 611 nos lo permite, el sistema está bloqueado. Por alguna extraña... ya te está mintiendo la autoridad. Segundo gran engaño, la ley te dice una cosa, pero lo que sucede en la práctica es otra cosa. Por ejemplo, antes teníamos bloqueado el régimen o rectificar el pedimento en términos del régimen aduanero. Entonces, si tú exportabas en definitiva clave A1 y luego le decías al SAT, ¿sabes qué? Me equivoqué, no era A1, era RT y el régimen es el mismo. Decía el SAT, no lo puedes rectificar porque piensa que las claves son lo mismo que el régimen. Pese a que ahorita no traigo ese bloqueo en la ley, seguimos sin poder hacerlo. Entonces, digamos que el sistema es el que establece cuándo sí, cuándo no puedes rectificar. Debemos de tener mucha conciencia en eso, debemos de tener mucho cuidado en esto para evitar tener errores en los pedimentos, porque pese a que, insisto, la ley lo permita, el sistema no nos lo permite.
Esto ha sido todo, esperemos verlos en el siguiente video para hablar de los regímenes habaneros del título cuarto. Buen día.